Bueno, bienvenidos a The Lector Tube, un canal de lectura e interpretación de textos. Mi nombre es Fernando Limérez Novoa y les voy a estar compartiendo una serie de lecturas y análisis de textos que bueno, considero en cierta forma dignos de compartir, algunos hallazgos y algunas cuestiones que fui desarrollando a lo largo de distintas investigaciones y ponencias a lo largo de varios años. Este video está dedicado a la relación de dos autores capitales para la literatura moderna, que son Borges y Kafka. Esa relación que nosotros percibimos en estos autores la denominamos máquina kafkiana de leer. El material de este video fue presentado como ponencia en un coloquio que se realizó en la ciudad de Praga, organizado por la Universidad Carolina de Praga, entre los días 22 y 27 de junio del 2022. Nosotros participamos con una ponencia que se llamó precisamente La máquina kafkiana de leer, que analizaba precisamente el uso particular que Borges le da a la obra de Kafka, y es un uso bastante particular, único, y realmente no solo expresa genialidad, sino que lo separa de toda la crítica del siglo XX sobre la obra de Kafka. Bien, vamos a empezar. Entonces, podemos decir que Kafka, junto con Joyce y Proust, conforma una suerte de tríada de los autores más importantes del siglo XX, ¿no? No solo por sus propuestas estéticas particulares en cada uno, sino por la ingente cantidad de estudios que generaron y siguen generando. Kafka forma parte de ellos y sigue concitando un interés crítico bastante importante. Voy a citar algunos fragmentos de algunos críticos para luego contraponerlos con el abordaje que realiza Jorge Luis Borges. Para Rainer Stach, abro cita, sin duda el secreto de su singularísima obra permanece en gran parte intacto, y cualquier esfuerzo por entender a Kafka sigue siendo una tarea inabarcable. Esta cita expresa a nivel estilístico una constante en los abordajes sobre Kafka que vamos a seguir viendo, que es la de representar el significado de su obra a partir de una hipérbole. El planteo literario de Kafka es entendido como una exageración, ¿no? Como un centro de sentido que prácticamente es inagotable. Para Steiner, abro cita, Kafka produce una sombra tan grande y es objeto de una empresa crítica tan multitudinaria porque y solo porque el laberinto de sus significados se abre por sus esclusas, secretas y difíciles a las amplias vías de la sensibilidad moderna, a la que nuestra posición resulta más apremiante y de importancia. Observen que Steiner habla de la sombra de Kafka, ya en sí mismo es una metáfora, y de el laberinto, que va a ser uno de los símbolos que Borges va a utilizar en su literatura. Para Walter Benjamin, sus textos son, abro cita, parábolas e historias conceptuales, cierro cita. Adorno, otro integrante de la Escuela de Frankfurt, describe sus escenarios como antiépicos y agrega que, abro la cita, triste y ramplón es todo el mundo imaginativo de Kafka, incluso cuando quiere ser alto, como en el Teatro Natural de Oklahoma. Cierro la cita. Deleuze y Guattari se preguntan, abro cita, ¿cómo entrar en la obra de Kafka? Es un rizoma, una madriguera. Cierro la cita. Observen siempre las metáforas de críticos de gran importancia en el siglo XX para definir la obra de Kafka, ¿no? Calasso advierte, abro la cita, sería una torpeza hablar de símbolos en Kafka porque Kafka vivía todo como un símbolo, y aquí se vuelve a reiterar la hipérbole.
No podemos referirnos a Kafka de una forma directa, necesitamos expresarlo con tropos, metáforas e hipérboles para hablar de la producción de sentido que su obra genera. Bien, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Podemos decir que para los abordajes críticos, como han demostrado las citas, la obra kafkiana está constituida por una serie de textos cuyo significado se tiene que descifrar. Y como ese significado sigue permaneciendo oculto, tiene que expresarse a través de este tipo de imágenes, símbolos, tropos o hipérboles. La obra kafkiana entonces tiene un significado oculto a descifrar, es decir, sigue siendo para la crítica un enigma. De aquí procede, según nuestra interpretación, el hecho de que se le asignen formas textuales específicas también, como el símbolo, la parábola o la alegoría, especies textuales que presentan bajo su forma superficial un significado implícito que el lector tiene que reponer. Eso no ocurre prácticamente con ningún autor destacado del siglo XX. Por ejemplo, en Joyce se analizan los distintos procedimientos que él realiza y no genera este tipo de acercamiento crítico a su obra. Así, en primer lugar, define la crítica sobre Kafka sus propiedades textuales para luego darles un significado. Son dos procedimientos hermenéuticos absolutamente complementarios. Bien, ahora podemos decir o podemos preguntarnos ¿qué hace Borges frente a esta tradición crítica de la que él también forma parte? Bueno, Borges hace algo muy interesante y bastante original respecto a todos los acercamientos, a todos los procedimientos que realizan los abordajes críticos sobre la obra de Kafka. En contraposición, Borges opta por un camino divergente, un modo singular de emplear los textos kafkianos que lo separa de toda la crítica del siglo XX. Ahora, esto no significa que Borges renuncie a determinar o explicar los procedimientos o los tropos o las características textuales de las obras de Kafka. Lo hace, de hecho, pero lo hace de una forma diferente. ¿Cómo lo hace? Bueno, todos los autores anteriores examinaban la obra de Kafka desde su condición de críticos o escritores y hablaban de la escritura kafkiana, es decir, abordaban su materialidad a partir de esa denominación, escritura. Borges lo va a hacer de una forma diferente porque no se asume ni como crítico ni como escritor en relación con la obra de Kafka, sino como lector. Entonces, esa condición de lector le permite una perspectiva bastante diferente. Mientras que la crítica interpreta la obra de Kafka, Borges la convierte en un criterio de lectura. Y esto es lo que nosotros llamamos máquina kafkiana de leer. ¿Qué es un criterio de lectura? Bueno, una serie de características que permiten leer esas mismas características en otros textos. Es decir, que la obra de Kafka, los textos más importantes de Kafka, tanto los cuentos como la novela, la Metamorfosis, América, o El Castillo o El Proceso, se convierten en un centro interpretativo que permite trazar relaciones entre esos textos kafkianos y los más diferentes textos de épocas, tiempos, autores y espacios. Lo anterior expresa la fascinación constante del argentino por la obra del praguense, que según Carlos García comenzó entre los años 1918 y 1919. De este modo, la máquina kafkiana de leer expresa este procedimiento que estamos explicando en un texto inicial, que es Kafka y sus precursores, presente en un libro de ensayos de Borges muy conocidos que se llama Otras Inquisiciones, de 1952. Ahora,
¿Cómo podemos hablar del funcionamiento? Los textos borgianos dedicados a Kafka son un dispositivo cuya función principal es detectar similitudes formales entre los textos kafkianos y otros textos. Esas similitudes formales hacen que nosotros consideremos, como dijimos antes, a este procedimiento como la máquina kafkiana de leer. A su modo, podemos entender esta máquina kafkiana de leer como un dispositivo de historia literaria, aunque Borges descree de la perspectiva historicista en literatura, porque descree de la historia como discurso de reconstrucción mimética con el pasado. Borges es muy crítico tanto con la visión historicista de la literatura, que es la que más ampliamente está difundida en los institutos, en los colegios. Los alumnos no estudian los textos, sino que estudian los textos a partir de la historia, de los datos históricos, de autor, fechas, movimientos y demás, en vez de leer directamente el texto, ¿no? O leer el texto y agregar esa información posteriormente. Borges descree de la historia como discurso de reconstrucción mimética, como una suerte de arqueología del pasado. Porque según Borges, todo discurso histórico es una versión de su propio presente, más que una reconstrucción fiel del pasado. Lo que resulta de la perspectiva histórica es que habla más para Borges de el propio presente, de la propia contemporaneidad del tiempo en que se construye, que del tiempo anterior que se pretende reconstruir. En consecuencia, para Borges lo histórico determina y define la perspectiva que intenta reconstruir el pasado, más que su objeto de reconstrucción. Ahora, en esta máquina kafkiana de leer, Kafka se convierte en el nexo que unifica una serie literaria, tanto de autores del pasado como de autores de la contemporaneidad de Borges, ¿no? Por eso hablamos de que este funcionamiento de la máquina kafkiana de leer se da en dos direcciones, expresa como un círculo, ¿no? Va hacia el pasado, va hacia el presente y luego confluyen ambas direcciones en Kafka. Ahora bien, luego de la inclusión del grupo hay una segunda operación ligada a la anterior, que es la descontextualización de los autores. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace Borges? Bien, Borges, a nuestro juicio, descontextualiza porque lo más importante de tal o cual autor no es ni el movimiento al que pertenece, ni las características de su obra, ni su biografía, ni ningún elemento que tenga a ese autor por referente. Lo que le interesa a Borges es la relación con Kafka, por eso hablamos de descontextualización. Lo único que interesa para esta relación es esa coincidencia con la estética kafkiana, podríamos decir. Por ejemplo, Zenón. Zenón deja de ser un filósofo griego del siglo V a.C. También deja de ser, según Aristóteles, el inventor de la dialéctica. También deja de ser el inventor de las paradojas, del movimiento o del ser. Porque lo importante para Borges es el parecido temático o formal de sus textos respecto del autor checo. Este funcionamiento de la máquina kafkiana de leer desde una perspectiva temporal funciona hacia el pasado, pero como dijimos antes, incluye autores contemporáneos. De este modo, la retrospección y la prospección expresan una trayectoria circular cuyo punto de partida y de llegada sigue siendo el autor checo. Descripta la operación de la máquina, tenemos que reiterar la pregunta que se hizo Piglia, que es muy interesante, aunque a nuestro juicio ya Borges mismo la contestó. Piglia dice, y abro cita, ¿por qué Kafka es dominante? Porque lo kafkiano define un modo de leer, y cierro la cita. Que es una pregunta interesante, ¿qué es lo que marca, por ejemplo, para Borges, la preeminencia de Kafka sobre otros autores para este procedimiento? A nuestro juicio existen varias razones. El mismo Borges respondió al interrogante de Piglia en dos textos. En otras inquisiciones,
También en 1952, en Sobre los clásicos, Borges define la condición de clásico del siguiente modo, y abro la cita. Clásico es aquel libro que una nación o grupo de naciones a lo largo del tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. En segundo lugar, Borges, en el prólogo América y los relatos breves de Kafka, postula la clasicidad de Kafka en nuestra época. Abro la cita. Kafka es el gran escritor, clásico de nuestro atormentado y extrañado siglo. Cierro la cita. De modo que la pregunta que se realiza Piglia tiene la respuesta en esta clasicidad de Kafka, que Borges define por un lado a nivel teórico que es un clásico y por otro lado asigna esa característica a Kafka. Kafka permite infinitas lecturas de otros autores a partir de sus propios postulados porque es un clásico, es el clásico moderno por excelencia. Kafka entonces permite estas relecturas o estas lecturas porque es el gran clásico de la modernidad. Por esta razón se convierte en el motor de la máquina que permite lecturas afines agrupando textos de contextos diferentes, que de otra forma no tendrían contacto entre sí. Dicho de otro modo, la condición de clásico es lo que define las obras de Kafka como un modo de escritura que permite leerla en otras obras. Sería una estética itinerante, de algún modo. Profundizando un poco, podemos afirmar que la condición de clásico de Kafka proviene del hecho de que sus ficciones han captado el derrumbe de las certezas de la modernidad. Por eso es el primer y hasta ahora único clásico moderno. La obra de Kafka incide en las relaciones paterno-filiales, pensemos por ejemplo en la carta al padre. También establece la disolución del individuo en instituciones de un Estado de naturaleza autoritaria. Podemos hablar del castillo o del proceso. En estas obras también se verifica la crisis del régimen epistemológico de verdad. Kafka nunca expresó su desconfianza respecto de la verdad, nunca se jactó de ser un relativista en términos filosóficos, pero sí que sus obras expresan ese quiebre de sentido entre un orden, el orden de lo verdadero y el orden de la ficción o de la pesadilla, diríamos. En definitiva, Kafka cuestiona las certezas que sostienen toda nuestra concepción y percepción de lo real en la modernidad. Precisamente lo que más le interesa al autor argentino, porque además Kafka lo representa con tal magnitud y fuerza que en sus relatos posibilita leer esta crisis en otros textos. Esta máquina borgiano-kafkiana de leer opera mediante otros artículos del argentino escritos en la década del 30 y publicados en una parte en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo y orientada a la élite intelectual de ese tiempo, y en la revista El Hogar de divulgación, El Hogar de divulgación, ¿no? Orientada a un público más mayoritario. Sin embargo, la presencia de Kafka en Borges es continua en las décadas siguientes, hasta la etapa final de su producción en la década del 70-80, las décadas del 70 y parte del 80. De este modo, Kafka abre y cierra la trayectoria literaria del escritor argentino. Constituye uno de los autores más relevantes en su trayectoria y que con más constancia Borges estudió y disfrutó. En estos textos Kafka vuelve legibles autores tan diversos como De Quincey, Bioy Casares, Henry James, Melville, Quevedo, Buzzati, Juan José Arriola, Ayala, Garnett, entre otros. Pero también podemos afirmar que la máquina kafkiana de leer opera sobre el mismo Borges, porque según Harold Bloom, en el Canon Occidental, una recordada obra del escritor norteamericano, afirma sobre Borges, abro cita, se dio a escribir ensayos parábolas cabalísticos y gnósticos bajo la influencia de Kafka, y a partir de ahí floreció su arte característico, cierro comillas. En particular el tema del infinito
presente en sus dos libros más representativos, El Aleph de 1949 y El Jardín de los senderos que se bifurcan, presente en Ficciones de 1944. Para terminar, podemos decir que si todo gran autor propone un modo de leer determinado, Borges evidencia mediante la obra de Kafka las posibilidades críticas de la lectura intertextual, sobre la crítica tradicional que procuraba encontrar un sentido profundo, como se hizo desde la hermenéutica sagrada, sobre un determinado texto literario. Por el contrario, para Borges entender la ficción es encontrar vínculos, relaciones insospechadas entre textos de una biblioteca infinita respecto a un determinado paradigma. Desde esta perspectiva, a nuestro humilde juicio, Borges ha logrado una canonización de Kafka más trascendente y definitiva que el análisis crítico sobre su obra separada de las relaciones que ella misma crea y en las que se recrea de manera incesante. Bien, les agradezco la atención, espero que les hayan gustado. Comenten, suscriban, expresen sus inquietudes, sus opiniones y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, muy amables.